Vamos a la palabra, ¿listo? Génesis capítulo número 19, versículo número 3, dice la escritura. Génesis capítulo 19, versículo 3, vamos a trabajar la Reina y Valera, ¿listo? Génesis capítulo número 19, versículo número 3. Cuando ya estén ahí, díganme amén. Levánteme la Biblia. ¿Quién trae la Biblia física? A ver. Mira el que no trajo la Biblia. No me hagas trampa que la estoy viendo yo. Dígale así, no se sienta mal. Dígale, no se sienta mal. Siéntase peor. No dejemos la costumbre de la Biblia física. Amén. Yo también uso el teléfono, es más, yo predico con el teléfono, pero la Biblia yo la extraño tanto, como que no leo igual. Muy bien, versículo número 3, atención todo el mundo, por favor, dice la escritura así: mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Esta es la historia famosa de Sodoma y Gomorra, que era donde estaban, de una familia conformada por Lot, el sobrino de Abraham, su esposa y sus hijas. Dice que llegó un ángel personificado. Hemos estado hablando en la intercesión. Hay ángeles de diferentes rangos, y uno de esos se personifican. La Biblia muestra que todos lo vieron, que lo vieron como si fueran hombres, que lo vieron entrar incluso. Y que estos dos ángeles entonces los atendió Lot, y cuando los pasó a invitar a su casa, dice que su mujer entonces le preparó comida. Es lo que dice la Biblia. Parece que los hubiese atendido bien, si uno no ve la historia, históricamente todo lo que estaba detrás de un versículo. Que Lot porfió con él, o sea, le insistió: por favor, ven a mi casa, quiero atenderte, quiero honrarte porque sé que vienen de parte de Dios, quiero honrarte. Quiero decirle algo, levante su mano por favor y diga conmigo: hay que honrar a Dios. Diga, eso está claro, pero también a los hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay mucha gente que sirve a Dios, pero no le sirve a los hombres de Dios. Ahí se las dejo. Dios mío, déjame predicar, Señor. Sigo. Entonces, querían honrar a los hombres de Dios. Entraron a honrar a los hombres de Dios. Le dijo a su mujer: prepárale una comida. Pero históricamente pareciera que esta mujer no hubiese hecho bien su trabajo. Esto no está en la Biblia, pero hablo de historia, sin afirmar que fue así, pero pegándome a la historia. Cuando uno quiere resolver la duda de por qué se hizo estatua de sal esta mujer, tenemos que ir atrás a ver qué pasó con esta mujer y por qué terminó siendo juzgada con sal y convirtiéndose en una estatua. Lo que vemos entre líneas o históricamente, una de las cosas que vemos es que esta mujer se había metido en el sistema de Sodoma y Gomorra y había perdido algunas costumbres de su pueblo hebreo y las había cambiado por este ambiente de Sodoma y Gomorra. Se cree, sin afirmar que la Biblia dice esto, que esta mujer le cocinó a estos hombres, pero les cocinó sin sal. Esto no es una afirmación bíblica, es una afirmación, digámoslo, histórica. Repito, la Biblia no afirma esto. Y aquí había un conflicto tremendo, porque cuando se trata de honrar, hay que honrar a Dios como Él pide la honra, no como uno quiere dársela. ¿Me está escuchando? Dios estableció cómo se le honra, y se le honra la manera que Él estableció que se le da honra, no como tú piensas o crees que puedes o quieres honrar a Dios. Hay gente que ve como una honra congregarse, como quien dice: hoy voy a hacerle un favor a Dios y me voy a congregar. Otros no lo vemos como que le estamos haciendo un favor, lo vemos como una necesidad congregarnos. Entonces a Dios se le honra
como Él pide que se le honre. Y evidentemente el pueblo hebreo comía salado. Los de Sodoma, dice la historia, que eran simples, no les gustaba la comida con sal. También se dice que es extraño que hubiesen llegado unos hombres a querer violar a los ángeles, dice la Biblia, que llegaron a tocarle la puerta. Y hay dos pensamientos aquí. Unos dicen que los vieron entrar, que también la Biblia habla acerca de eso. Pero también hay otra historia que dice que la mujer de Lot, mientras Lot estaba atendiendo a los ángeles, fueron y le dijeron a estos hombres que habían dos intrusos en su casa y que vinieran a violarlo. Están esos dos temas allí. Pero la gran pregunta es: ¿por qué esta mujer se volvió estatua de sal? ¿Qué pasó con ella? Y la primera pregunta, o la primera respuesta a esta pregunta, que ha sido una incógnita por mucho tiempo, es la imagen número 1, que dice que esta mujer no pudo obedecer a los ángeles. Y ese fue el primer problema. No pudo obedecer a los ángeles. No fue capaz de obedecer la instrucción. Y cuando uno no obedece la instrucción, no obedece lo que Dios dice, lo que Dios está dirigiendo, no obedece como Dios lo quiere hacer ahora, entonces eso repercute en consecuencias. ¿Qué vemos? Que esta mujer no quiso obedecer a los ángeles, por eso se convirtió en estatua de sal. Versículo número 17 dice que la instrucción era clara. Ojo, ¿cuál era la instrucción? La instrucción era: y cuando los hubieran llevado fuera, los sacaron de Sodoma y Gomorra, dijeron. Los ángeles le dieron instrucciones claras a la mujer. Le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, dice la Biblia. La mujer no fue capaz de obedecer. Y aquí tenemos otra pregunta: ¿por qué, si queremos aplicar esto a nuestra vida, por qué la gente o nosotros no somos capaces de obedecer la instrucción? ¿Qué pasa con nuestra vida? Que tenemos la Biblia en la cabeza, que tenemos el entendimiento, que tenemos la revelación, muchos, que incluso otros tienen posiciones de autoridad, pero hay momentos donde viene el examen y parece que lo perdemos. No hay capacidad de obedecer, y más cuando se pide obedecer algo que no entendemos, que se sale de lo normal, de lo que siempre se hace. Así que le voy a dar algunas cosas que creo que pasaron con esta mujer, teniendo en cuenta estas cosas. Número 1, deja ahí la imagen. Había cambiado las costumbres de Dios por las costumbres paganas. Evidentemente, si alguien cambia la costumbre del reino, porque la costumbre es una cultura, el reino tiene una cultura. Decía el pastor Freider que el país donde nosotros ya somos parte, nuestro país, tiene unas leyes y una forma de ver la vida. Y cuando cambiamos esta ley y esta forma de vivir la vida, de hacer las cosas a la manera de Dios, cambiamos esta cultura o esta costumbre, por decirlo así, por las costumbres del sistema de afuera. Entonces, si usted está más familiarizado con las costumbres de afuera que con las costumbres de la ley, de la palabra de Dios, es difícil que Dios te pida algo y usted sea capaz de obedecerlo. Es difícil porque tu mente está regida por la cultura, por las costumbres. Esta mujer había dejado muchas costumbres de sus raíces para tomar las costumbres de los sodomitas. Número 2, no pudo obedecer por la apatía a lo divino, señores. Esto lo habíamos predicado un tiempo atrás. Qué terrible es cuando la gente es apática a las cosas de Dios, a lo espiritual, como muchas partes acá que están hablando en contra de los movimientos espirituales. Yo le digo a ellos: cállese en la boca, no critique lo que no entiende. Usted quiere vivir un evangelio muerto, haga lo que quiera, pero no critique lo que no entiende. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tienen una apatía con lo divino. No creen en la liberación, y Jesús se cansó de hacer liberaciones.
No creen en la profecía. Y la Biblia está llena de profecías. Incluso Jesús cumplió las profecías. No creen en las lenguas. Esta madrugada orando que el Señor vuelva a activar las lenguas angelicales y que saque ese espíritu de Mical que a veces nos abraza de vergüenza. Entiendo que la gente nueva no entiende muchas cosas, pero no podemos apagar el idioma de Dios solo porque nos da vergüenza de que otro no entienda. Hablar el idioma del cielo tiene que ver con traer la voz de Dios al lugar. Y también ojalá Dios nos regale la interpretación, sería genial. Pero si no viene la interpretación, como algunos dicen, pues ¿para qué edifica? Bueno, quizás no edifica la iglesia, pero está edificando cosas que tú no entiendes. Yo he pasado momentos y minutos orando en lenguas y no sé qué pasó, no llegó mi entendimiento, pero yo sé que algo pasó acá adentro. Yo sé que se fue la pereza, yo sé que se fue la apatía, yo sé que Dios me dio algo y salí empoderado para seguir caminando en fe. Sí, qué bueno que entendiéramos, pero si no entendemos, porque hay muchas cosas que no entendemos, no podemos apagar al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la apatía a lo divino te impide obedecer, porque la cultura, la costumbre está aquí. Te van a robar, ¿cómo vas a traer primicias? Eso no es de Dios. ¿Cómo vas a venir a escuchar a ese pastor que te habla un poco de cosas raras? Eso no es de Dios. ¿Cómo vas a creer en las lenguas si eso no aprovecha para nada? Y toda esa apatía te impide obedecer cuando tienes que hacerlo. Pregunto, ¿qué hubiera pasado con esta viuda si en fe no obedece y le da lo último que tiene al profeta? Una obediencia le sirvió para que fuera próspera toda su vida. Tenía algo poquito y eso poquito lo puso en las manos de Dios por obediencia. Y para eso se necesita fe, por eso no hay que ser apático a esto. Y dice la escritura que ella vivió toda su vida vendiendo aceite, porque nunca paraba. Fue próspera de ahí en adelante. Y donde otros no tenían, a ella siempre le salía aceite. Y empezó a vender aceite, un diseño divino, decía un profeta, para el resto de tu vida. ¿Quién va a hacer una locura de esta si tiene apatía a lo divino? Número 3, estaba enamorada del ambiente de Sodoma. Hay gente que sigue enamorada del ambiente que se mueve allá afuera. Una cosa es que tengas algún tipo de tentación o atracción hacia algunas cosas que debes dejar si empiezas a coger esto en serio. Y otra cosa es que estés enamorado y no quieras soltar algo que sabes que te está haciendo daño. Es como meter las manos en la boca de un león sabiendo que te las va a arrancar. Es como esos amores tóxicos. Sabes que esa persona te está matando por dentro y ahí sigues como un becerro. Sabes que está dañando tu dignidad y ahí seguimos. Que nos amamos y como nos amamos nos estropeamos. Es un amor enceguecido hacia algo que hace daño. Número 4, estaba aferrada a la cultura de Sodoma. Le encantaba y se le hacía normal todo lo que pasaba en Sodoma. Empezó a naturalizársele las costumbres de los sodomas. Por ejemplo, una costumbre de los sodomitas era la homosexualidad. Eran felices acostándose hombres con hombres. Eran felices en depravaciones sexuales de esta índole. Y la gente ama esto y lo empieza a ver normal. Y el que no lo ve normal es un religioso, lo tachan así. Y empiezan a amar este tipo de costumbres y se nos normaliza. Vea lo que está haciendo este Bad Bunny. Qué aberración, Dios mío. En las narices de todo el mundo se consagró parte de la élite de los masones y todas estas cosas tremendas. Y la gente diciendo que nos representa.
lo representará a los que están allá afuera, pero la iglesia no nos representa. Y número 5, esta mujer se rehusaba a dejar Sodoma. Y esto es otra implicación tremenda, porque tú sabes, yo le digo a la gente, la iglesia no es tontica. Que Dios me guarde de un día tratarlos como tonticos. La iglesia no es tonta, la iglesia sabe que está haciendo mal. La iglesia sabe cuando uno le miente, la iglesia sabe cuando tiene al frente un payaso. ¿Aló? Pero así como usted sabe y no come cuento, aunque uno sí come cuento, usted también sabe lo que está mal y lo que tiene que dejar. Usted sabe que hay cosas en su vida que no caminan bien y que tienes que dejarlas. El problema es que nos rehusamos a dejarlas, lo amarramos, nos aferramos a lo que nos hace daño. ¿Aló? Levante su mano, por favor, y reciba esto. Imagen número 2. Diga conmigo: si yo no dejo lo que Dios pide que deje, no podré seguir avanzando y estaré destinado a ser un muerto viviente. Si usted no deja lo que Dios pide que deje, no podrá seguir avanzando y estará destinado a una muerte espiritual. Perdóneme, ¿cómo quiere que Dios te hable si no ha soltado a Lot? Perdóneme, ¿cómo quiere prosperar si sigue metido en gotas? Perdóneme, ¿cómo quiere que Dios salga a socorrerlo si usted no es capaz de adorarlo? Perdóneme, ¿cómo quiere vivir en paz si no sos capaz de dejar esa relación tóxica? Y venimos a Dios porque creemos que Dios es un bombero, y Dios es tan lindo que a veces pasa por bombero en nuestra vida, pero te apaga el incendio y tú vuelves y lo prendes por otro lado. La pregunta es: ¿cómo vamos a pretender avanzar y ver todas las promesas de Dios? Porque esto está lleno de promesas de Dios. Y la gente llama a Dios mentiroso porque Dios te prometió algo y lleva solo 3 años, 5 años y no lo has visto. Bienvenido al club, llevo 20 años y todavía hay cosas que no se han cumplido. Pero la gente se frustra y le dice a Dios que es mentiroso, y le dice a Dios que no le cree, y se frustran porque Dios no hace algo. Mi pregunta es: ¿cuál es tu parte en medio de la promesa? ¿Crees que Dios dice que te va a bendecir financieramente y tú vas a seguir llevando tus finanzas como lo sigues haciendo? ¿Crees que Dios te dice que va a sacar a tu familia de maldiciones, de iniquidad, y tú sigues engañando, sigues traicionando, sigues tomando, sigues metiendo vicios, sigues con esas mujeres en TikTok? Perdóneme, pero así no funciona. Dios va a restaurar mi familia. Sigues viendo mujeres chingas en las redes, y después Dios es mentiroso porque Dios no restauró tu hogar. Señores, si usted no pide lo que Dios le dice que deje, no podrás avanzar ni ver que esto es verdad, señores. Para que esto sea verdad hay que limpiar los ojos, dice un versículo, dice: los limpios de corazón verán a Dios. Pero si estás dándole comidita a Jezabel a través de los ojos, tus ojos están contaminados. ¿Cuándo vas a ver que esto es verdad? ¿Cuándo vas a ver que Dios sí cumple? ¿Cuándo vas a ver que Dios sí restaura? ¿Cuándo vas a ver que Dios sí te puede volver a levantar? ¿Cuándo vas a ver que Dios sí puede hacer lo que ya tú no puedes hacer? Eso es lo que dice mi Biblia, y eso es lo que creemos, y eso es lo que vivimos. Si dejamos lo que Dios nos pide que dejemos, tienes que soltar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué estatua de sal? Mateo capítulo 5 versículo 13. La Biblia establece y dijo algo acerca de la sal. ¿Qué dice Mateo capítulo 5 versículo 13? Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros salamos la tierra. Aprendimos el domingo que la sal limpia y bendice, pero la sal también trae juicio. La sal juzga lo que está mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El tema es que si nos comparan con la sal tiene una función: salar. Pero cuando la sal cae en el piso, se desvanece, ya no sirve. La implicación de esto es que Dios te pone como sal para bendecir, porque es uno de los partes de la sal, para traer juicio a lo que está mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si no salas, no sirves. Y hay gente que es sal sin sabor. Esta mujer era insípida. En otras palabras, esta mujer ya no cumplía su propósito. Ella le negó la sal a sus visitantes y murió siendo sal. La ley de la cosecha y la siembra. Qué tremendo que ella no le pone sal a la comida y termina siendo una estatua de sal. Todo lo que siembres, ¿qué dice la Biblia? Lo cosecharás. El mejor ejemplo y el ejemplo que más me impacta con la ley de la cosecha y la siembra es la que nos encontramos en Jacob. Yo le he contado a usted muchas veces cuando hablo de esta ley. Jacob sembró un engaño a través de un cabrito. Mataron un cabrito, se puso la piel del cabrito para hacerse pasar por su hermano que era peludo. Sembró un engaño. Ese engaño repercute a todo el lío familiar que también hablamos el jueves. Jacob ya no era un niño, Jacob ahora era Israel. Dios lo había perdonado, lo había levantado, lo había llevado otra vez a su propósito. Y ya cuando Jacob era un viejo, ya cuando Dios lo había perdonado, ya Dios cuando lo había bendecido, ya cuando Dios había cumplido los propósitos y las promesas de Dios en su vida, dijo: un momentico, aquí falta algo. Hay que cosechar lo que sembraste. Entonces hay gente que se hace mucho la víctima. Perdóneme que le hable así. Ay, que a mí no me quieren, que a mí me quitaron, que a mí me robaron, que a mí me engañaron. Ojo, ojo. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y le estoy hablando de un hombre de Dios llamado Israel. Ya siendo un viejo, lo alcanzó en la ley de la cosecha y la siembra. Y lo mismo que él hizo con su papá, ahora sus hijos se lo estaban haciendo a él. Sus hijos vendieron a José, cogieron un cabrito, un animalito, y con la sangre del animalito se la regaron en la túnica de José. Y se la llevaron a su papá y le dijeron: una bestia del campo ha matado a tu hijo favorito. Y lo mismo que él estaba cosechando en ese momento, que era dolor por un hijo, era lo mismo que él le había sembrado a su papá cuando era un joven: dolor porque lo había engañado. Ley de la cosecha y la siembra. Si siembras sal, cosecharás sal. Si siembras engaño, cosecharás engaño. Si siembras traición, cosecharás traición. Así que no se me haga el gusanito de Jacob. Pobrecita la vida. Pastor, entonces ¿qué? ¿Nos va a ir mal? No. Eso le voy a enseñar el domingo. Pero deje de estar en posición de pobrecito, asuma las consecuencias con valentía. Y cuando tú dejas la culpa y asumes las consecuencias de lo que hiciste, Dios te da la unción para que la enfrentes y la pases con dignidad. Eso fue lo que le pasó a David. David lloraba por su hijo, pero una vez el hijo murió, él se levantó y dijo: asumo mis consecuencias. Mi hijo tenía que morir,
ya no lo voy a llorar más, voy a seguir hacia adelante. Yo sé que las consecuencias no se pueden evitar, pero si las asumes y entiendes que estás viviendo y asumiendo una consecuencia de tus malos hábitos, de tus malas decisiones, Dios te va a dar la unción para soportar lo que tengas que soportar. O lo haces con Dios o lo haces sin Dios. Si lo haces sin Dios, eso te va a matar, te va a destruir, vas a ser el pobrecito viejito que nadie lo quiere. Pero si te llenas de Dios, entonces no vas a ser el pobrecito, vas a ser un hombre que con dignidad y con la unción y la fortaleza de Dios va a enfrentar sus consecuencias y las va a superar en el nombre de Jesús. Levánteme su mano, por favor. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida, iglesia. No sé que hayas sembrado mal, pero en el nombre de Jesús te llenarás tanto de Dios que cuando tengas que asumir tus consecuencias, lo vas a hacer con valentía, lo vas a hacer con la unción del Espíritu Santo. Dios te va a ayudar, vas a salir de esa consecuencia con dignidad, vas a salir con esa consecuencia bendecido en el nombre de Jesús. Si un día sembraste mal, hoy el Espíritu Santo te llena de su poder para pasar. ¿Qué reflejaba la estatua y la sal? Imagen número 3. Que todo lo interior un día se exterioriza. Vamos, diga conmigo, lo interior un día se exterioriza. Nadie puede reprimir lo que tiene adentro toda la vida. Un dicho que tenemos los colombianos: algún día pelamos el cobre. ¿No? Usted es lo que tiene adentro. Y un día vas a pelar el cobre. Ojalá el cobre sea puro y sea fino. Pero un día va a salir lo que realmente eres. Pasen 5, 10, 20 o 50 años. La estatua estaba reflejando lo que ya había dentro de ella. Esta mujer estaba muerta en vida. Esta mujer estaba petrificada. Su corazón ya estaba. La estatua no solo era juicio con sal, significaba también exteriorizar lo que ella ya tenía dentro. Pregunta: si hoy te tocara exteriorizar todo lo que tienes dentro, ¿qué saldría de nosotros? ¿Una envidia por allá escondida? ¿Un deseo de figurar por allá entremetido? ¿Un deseo de honra? Decían los viejos antiguos: usted quiere conocer a alguien, dele plata y poder. Ahí se da cuenta quiénes son. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la instrucción para no quedarnos petrificados como unas momias, como unas estatuas de sal? Se encuentra en el versículo 17. Con esto voy terminando. Cuando digo voy terminando, falta una hora, ¿no? Usted ya me conoce. Versículo 17 dice así. Atención. No, de verdad quiero terminar rapidito porque tenemos que orar. La iglesia tiene que entrar en un movimiento de oración como nunca antes. El que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no hace el ayuno de Daniel, el diablo se lo desayuna. La instrucción fue clara. Esto fue lo que no pudo obedecer esta mujer, por todo lo que le conté, y por eso se volvió una estatua de sal. Pero la instrucción y la obediencia era clara. Cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Lo primero, escapa por tu vida. No mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. Entonces vamos a ver la primera palabra: escapa por tu vida. ¿Qué significa escapar por tu vida? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 dice un versículo muy conocido: todas las cosas me son, pero no todas me convienen. Génesis 39:12 habla de la historia de José. José
salió corriendo y salió desnudo. Como decimos los colombianos, salió beringo. Corrió. Como dicen por ahí, es mejor que digan aquí huyó y aquí no murió. Pero el tema de escapar es enfocarte en la historia de José y en el versículo 6:12 de Primera de Corintios. Es entender de que el enemigo quiere enredarte, dándote libertad para oprimirte. Pero la Biblia te aclara, eres libre y todo lo puedes hacer. Pero no se trata de qué tanta libertad tienes para hacer lo que te dé la gana, sino qué tanta libertad tienes para hacer lo correcto. Ay, ya sé que a muchos religiosos les estorba que digan le dé la gana, pero para que no le duela, ganita pues, ganita. Que tan lleno de marañas, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Hay momentos donde tienes que salir corriendo. Hay un negocio que parece que es bueno, pero tienes que escapar. Hay amistades que se ven muy bonitas y te pelan los dientes, pero hay que correr. Hay lugares donde no debes de estar y tienes que salir corriendo. Porque no se trata de lo que puedas hacer, puedes hacerlo todo, pero tienes que pensar si es correcto, si te conviene. No qué le conviene a tu carne, qué le conviene a tu relación con Dios. Porque la gente dice, esto me conviene, pero ¿a quién le conviene? A su carne. El filtro es muy sencillo. No pregunte qué es el pecado, pregunte qué afecta su relación con Dios. Si hay una persona vecina que es muy linda, muy amable, que te pasa comidita por los lados, pero es una chismosa de dos lenguas, afecta tu relación con Dios. Si hay música muy chévere, si Bad Bunny suena muy chévere, si le entienden a Bad Bunny porque yo no le entiendo y les gusta Bad Bunny, pregúntese si esa música afecta tu relación con Dios o no. Porque cuando hablamos de conveniencia, ¿qué me conviene a mí con Dios? ¿Qué de lo que estoy haciendo es pecado? Quizás muchas cosas no son pecados en primera instancia, pero están afectando algo tan lindo, pero a la misma vez tan frágil como tu relación con Dios. ¿Cuánto cuesta, señores, volverse sensible al Espíritu Santo? ¿Cuánto cuesta coger la Biblia y entenderla? ¿Quién cogió la Biblia por primera vez y entendió todos los códigos del reino? ¿Cuánto cuesta adorar a Dios como lo está haciendo la iglesia hoy en día? ¿Cuánto cuesta acostarse en la cama y poder orar y sentir la paz de Dios en tu vida? Eso lleva un precio. Y eso no es gratis. Eso necesita esfuerzo, eso necesita dedicación, eso necesita tomar decisiones en tu vida. Y eso que te ha costado tanto, que es tu relación con Dios, lo puedes tirar a la basura con un mal consejo, con un amigo que no te conviene, con un negocio que no está bien. Y así vamos por la vida, señores, intentando comunicarnos con Dios, pero acá alguien te está alando y te está robando tu tiempo, te está robando tu devoción a Dios. Y vuelve a intentarlo y dígame los que se han apartado si no es más duro. ¿Qué cosa tan dura es volver después de haberte apartado y untarte del lodo, tratar de volver? Y usted vuelve y el lodo vuelve y te jala. Y usted vuelve y el lodo vuelve y te jala. Y así te la puedes pasar muchos años hasta que tomes una decisión. La pregunta es, ¿en qué momento dejaste de hacer lo que te convenía? Ahora, porque sea muy duro no quiere decir que es imposible. Dios te va a ayudar si corres al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el Padre está presto para perdonar y para extender su misericordia para todo aquel que la pida. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando vengas al Padre, no vuelvas a correr al lodo. Escapa por tu vida. Número 2, imagen número 5. No mires atrás, dice la Biblia.
Y los versículos son muy claros acerca de no mirar atrás. Versículo número 1, Lucas 17:31. Nadie es digno si mira atrás. Lucas 9:62, voy rápido. No mires atrás, dice Lucas 9:62. Isaías 43:18, este sí póngalo. Dice: no os acordemos de las cosas pasadas. Hay que dejar el pasado atrás. No puedes seguir viendo atrás. Y le voy a tirar otro que es más poderoso. Póngame este por favor, Eclesiastés 7:10. Hay personas que están en la iglesia, que han sido redimidas, lavadas por la sangre bendita del Cordero de Dios, pero tienen su mente todavía como Egipto. Y dicen esto: nunca digas, dice la Escritura, que no preguntes esto: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y que hay gente que ha sido lavada por la sangre del Cordero y está diciendo: es que antes me iba mejor, es que estoy extrañando a Egipto, es que vean, me metí el evangelio y ya no hay plata, ya no hay abundancia, como si el evangelio tuviera la culpa. Es que antes tenía más, es que antes, vea, antes los domingos íbamos a pasear, ahora metidos en la iglesia. Es que antes yo era libre de hacer lo que quiera, ahora no puedo hacer lo que quiera porque el pastor no le gusta. Es que antes me iba mejor en los negocios. Es que antes nuestros hijos estábamos unidos. Por ahí, por falta de sabiduría, se cola el enemigo y empezamos a despreciar lo santo, empezamos a despreciar la sangre que nos lavó, empezamos a despreciar la paz. Sí, yo entiendo que puedes estar por un proceso difícil y que tu vida ahora no quiere decir que siempre vaya a ser. Ahora estás en una sombra de valle de muerte, pero vas a salir de ahí. Mientras pasa la sombra de valle de muerte, no mires atrás diciendo que las cosas de atrás eran mejor, porque atrás tenías dinero, pero estabas directo para el infierno. En serio, todavía extrañan las rumbas de los sábados, amanecerse los domingos. En serio, es mejor estar allá afuera que en la casa de Dios. En serio, piensas que estabas mejor antes que ahora. La gente es buena viendo para atrás. Y al que está al lado: nunca vayas a ser necio preguntando que antes era mejor. Siguiente instrucción, dijo: no pares. No pares. Filipenses dijo: prosigo hacia la meta. Y Hebreos capítulo 10 versículo 39, ¿cuántos lo saben de memoria? Ya estoy acabando. ¿Cuántos lo saben de memoria? ¿Qué dice el versículo favorito de su pastor? ¿Qué dice? Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos de los que nos guardamos. Nosotros somos de los que nos mantenemos vigentes hasta la venida del Señor, señores. Cuando el ángel le dijo a esta mujer: no pares, le dijo: mira, si vas a empezar a correr o a caminar, no puedes parar en tu camino. Mucha gente se paró y se petrificó, no porque hayan pecado, no porque les haya ido mal, sino porque pararon su ritmo. Déjeme decirle algo que parece manipulación, pero Dios sabe que no lo es. Hay gente que empezó a congregarse bien y paró de congregarse. ¡Fum! Por ahí se le metió. Hay gente que venía honrando a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Pararon porque allá Jezabel te dijo que te estaban robando. ¡Pah! Paraste el proceso con Dios. Dejaste de venir y ya no adoras. Pareces la mujer de Lot. ¿En qué momento paras de hacer cosas que sabes que no puedes dejar de hacer? La gente decía: pastor, otra vez las primicias. Todos los años hay que dar primicias. Otra vez los diezmos. Todos los meses, cada vez que Dios me bendice, hay que diezmar. Otra vez venir a la iglesia. Cada vez que haya un culto, una reunión, venimos a la iglesia, no paramos.
Este es el ritmo espiritual que uno no puede parar, señores. El día que usted pare y diga: no sirvo, no me congrego, no diezmo, no adoro, no leo la Biblia, ese día paras y para toda tu vida y tu proceso. Y todos tenemos oportunidades de parar y retroceder. Pero dice mi versículo favorito: yo soy de los que no retroceden, Señor. ¿Sabe por qué mi versículo favorito? Porque yo también he querido retroceder. Yo también he querido dejar todo botado. Yo me he ido de esta iglesia como 3 o 4 veces en toda la historia. Yo he querido dejar todo. Yo me he frustrado con el evangelio, con los pastores, con el ministerio. Me he frustrado conmigo mismo, me he frustrado con mi familia. Yo he querido dejar todo botado. Y cada vez que pasa algo así, viene este versículo en mi corazón y me dice: recuerda, John, que tú eres de los que no retroceden. Y cuando esa palabra se te mete por todo tu cuerpo, entonces usted se para y dice: sí, esta es mi oportunidad de dejar todo botado. Esta es mi oportunidad de creerle al diablo y dejar la iglesia y salir corriendo. Pero yo soy de los que no retroceden. Yo soy de los que me preservo. Yo soy de los que sigo de pie. Dele un aplauso a ese gallito que me salió. Y la última instrucción, póngase de pie por favor. Nos quedan 10 minutos para que vamos a orar poderosamente. ¿Está listo para orar o no? Última instrucción, versículo 19, 17. ¿Qué le dijo el ángel a esta mujer? Le dijo: escapa al monte. Escapa al monte, porque solo en el monte no vas a perecer. Colóquese de pie por favor. ¿Qué es el monte? Dentro de 8 días, el jueves, voy a seguir la prédica del monte. El monte es el lugar donde Jesús iba a orar. El monte es un lugar alto. El monte es el lugar secreto. El monte es el cuarto de guerra, de intimidad. El monte para ti puede ser las mañanas cuando haces esto y dices: Señor, gracias por este día, lo presento delante de ti. Ese es el monte. El monte es cuando llegas en la noche y te vas a acostar en la cama y le dices: Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Permíteme tener sueños de Dios. Ministra mi vida mientras descanso. Qué buena quedó la alfombra. El monte es cuando usted se aparta para tener un tiempo a solas con Dios. Es el único lugar donde no vas a perecer, donde vas a estar seguro. Pero hay gente que dejó el monte, por eso andan sin paz. Hay gente que dejó el monte, por eso andan que sienten que el diablo se los devora. Hay gente que se le olvida subir al monte. Hay gente que se le olvida ir al monte. Moisés, Dios había escogido un lugar para verse con Moisés, apartado del pueblo, en un lugar donde la gente no perece. La Biblia me habla del monte de los olivos, del Getsemaní, del monte Oreb. Lugares escogidos por el maestro para tener intimidad con Dios. ¿Sabe? Hoy no, pero días atrás lo he visto bajito en oración. He percibido que la gente no ora, que la gente no sabe qué es el monte, que la gente no se deleita orando a Dios. Yo no puedo ir al monte por ti. Sí puedo traerte la palabra como lo hacía Moisés y las instrucciones, pero yo no puedo ir al monte por ti. Tienes que subir al monte. Tienes que volver a la oración. Solo ahí no vas a perecer.
De nada sirve un culto de rompimiento si mañana pereces en la primera prueba que el enemigo te pone. Y después vienes a decir que el pastor es un mentiroso porque dijo que mis enemigos no se iban a volver a levantar. Pero cada vez que se te presenta ese minion, te vence. Porque no vas al monte, porque pereces. Hay que orar, porque solo en el monte no perecemos. Ahí nada se corrompe, ahí todo es posible. Ahí tu alma se llena, ahí las fuerzas que se han debilitado se recomponen. Ahí los pensamientos y las conversaciones que has tenido con el diablo en el día se disipan. Ahí todo es posible en el monte. Levante su mano y diga: tengo que subir al monte. Hay que ir al monte. ¿Cuántos vamos a ir al monte? Cierre sus ojos, levante sus manos. Y tenemos 7 minutos para que suba al monte. Para que suba al monte. Vamos.